Es para mí un enorme privilegio hoy poder estar en esta hermosa celebración de 24 años que no han sido fáciles, pero han sido maravillosos, ¿cierto? Esto es como el matrimonio. Cuando alguien me pide el concepto sobre el matrimonio, estaba en una entrevista y me dicen a la final, defínanos el matrimonio en una palabra. Y yo no vacilé, dije, muerte. Y se asustó, dije, muerte, porque el matrimonio es como la vida cristiana. Hay que morir todos los días, ¿cierto? Para que el Dios de la gloria sea glorificado. Y realmente esto ha sido un privilegio, Pastor Abraham, Pastora Betty. Creo que no vivimos de coincidencias, sino de diosidencias. Aparte de eso, nos une una amistad muy profunda desde hace años. Soy testigo de cómo el Señor los apartó, cómo el Señor los envió, cómo el Señor los ha respaldado, y además una profunda gratitud en mi corazón, porque tienen unos pastores con un corazón no solamente para la obra de aquí, sino para todo lo que sea del Señor. Hace aproximadamente 14 años estaba liderando la Comisión Nacional de Mujeres de Sedecol. Necesitábamos hacer un congreso a nivel nacional y Pastor Abraham y la Pastora Betty con todo su corazón pusieron la iglesia a nuestra disposición. Por varios años se celebró el Congreso Internacional de Sedecol, nacional e internacional, porque vinieron de todas partes. En el primer congreso tocó que la gente se devolviera porque ya no cabía, y creo que eso hizo que el Pastor Abraham mirara y siguiera ensanchando su territorio, y solo con el propósito de que pudiéramos seguir utilizando lo que el Señor les ha regalado. Gracias por ese corazón generoso que no escatimó nada, que no nos pidió nada, que puso sonido, su gente, todo a la disposición. Y por varios años aquí la gloria de Dios en ese congreso se mostró. Ahora estoy sorprendida. Muchas gracias, Pastor Abraham. Yo sé que es así. Y ahora entrar por la parte de abajo y empezar a subir y recorrer todo este trayecto, ver lo que Dios ha hecho, saber que todo no es para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Y luego mirar también su familia, sus hijos, sus nietos. Es la primera vez que un niño de 5 años tiene Matías, 4 añitos, pone sus manos sobre mí y Ana Belén de 2 años poniendo sus manos para orar con poder sobre que Dios usara mi vida. Así es que felicitaciones, tienen excelentes pastores, tienen una iglesia incomparable, una iglesia con una visión al cuerpo, una iglesia con una visión realmente de extender el reino de Dios, no solamente en Bogotá, sino yo espero que en las naciones de la tierra, porque hay una herencia misionera también, y eso es lo que veremos. Así es que felicitaciones, me uno a ustedes, me siento quebrantada, recorría y la verdad se me erizaba todo mi cuerpo y mis lágrimas salían. No, hacía 14 años, pastor, que no estaba en este lugar, y esto ha sido maravilloso. Con todo mi corazón deseo que esto sea el principio de muchas cosas más que ustedes verán. Gloria a Dios. 24 años, ese número, mirando lo que significa equilibrio, significa madurez, significa armonía y significa autoridad. Y aunque sé que ha sido mucho el precio que ha tocado pagar, cada precio trae una dimensión de gloria incomparable, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria.
no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Bendito sea el Señor. Hace un tiempo, después de la pandemia, encontré a una mujer que no la había visto por muchos años, una mujer que conocí en sus principios de caminar con Dios la vuelvo a ver después de la pandemia, pero habían pasado muchos años que no sabía de ella. Cuando la vi, la abracé, fue un encuentro muy lindo. Y pregunté por su vida espiritual, tenía miedo de que hubiera dejado los caminos del Señor. No, me dijo, yo sigo en los caminos del Señor. Le hice otra pregunta, ¿dónde te estás congregando? Y entonces me dijo, pues yo no necesito congregarme en una iglesia, eso ya pasó de moda, eso es obsoleto. Cada domingo yo me siento frente a mi televisor y yo busco la alabanza que más me gusta y sintonizo al predicador que sé que me va a decir cosas bonitas, que me gustan, que me alegran. No tengo que gastar gasolina en carro, no me tengo que arreglar, no tengo que realmente diezmar ni ofrendar. Yo desde mi casa vivo mi vida cristiana muy, pero muy feliz. Es más, dijo ella, lo están haciendo, no solamente lo estoy haciendo yo, lo están haciendo muchos de mis amigos no volvieron más a la iglesia. Y esto me causó una profunda tristeza al corazón, porque después de la pandemia, esto fue un síndrome que atacó a muchas vidas. Y yo considero que realmente esto habla de madurez o de inmadurez. No veíamos la hora de poder volvernos a reunir. No veíamos la hora de poder abrazarnos otra vez, de poder tener el contacto físico tan significativo que corresponde a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. La pandemia trajo desastres, cosas horribles, pero también trajo cosas muy buenas. Creo que nos llevó a meditar, nos llevó a pensar. Esa separación, ese confinamiento nos llevó a despertar más el deseo de volver a estar juntos, de poder estar juntos, de poder ya no conectarnos de una forma virtual, sino de una forma presencial. Y sé que en todas las iglesias se sufrió este síndrome. Mucha gente no volvió, pero hay algo bueno. Gente nueva ha vuelto y eso vale la pena. Gente buena que se conectó a través de la virtualidad con nuestros servicios. Hoy están en nuestras iglesias, profesionales, amas de casa, jóvenes, hay gente que no volvió, los puestos están vacíos, pero Dios los está llenando con gente que quiere, que anhela y que valoró también ese tiempo tan duro y tan difícil y que sabe que en Cristo Jesús y en la iglesia hay respuesta. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la Nueva Traducción Viviente: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que debemos animarnos unos a otros, sobre todo ahora, cuando el día de su regreso está cerca. Pastor Abraham, me encanta, es parte de nuestro ADN. Yo me escuché toda tu serie sobre la venida de Cristo. Ese era el mensaje con el cual yo crecí hace 46 años. Fue el mensaje evangelístico de un Gigi Ávila y de muchos de los predicadores. Nos llevó a vivir una vida lo más posible correcta, porque no queríamos quedarnos para la gran tribulación. Lo que pasa es que ahora estamos tan cerquita de esa venida y la iglesia ha olvidado el mensaje escatológico. Gracias por la vida de Junior, tu hijo, por esa canción de Maranata. Ese era nuestro saludo, Maranata. Cristo viene pronto y eso está cerca ahora para nosotros. Bendito sea el Señor, ¿no? El Señor dice que debemos congregarnos y que es muy, pero muy importante que podamos hacerlo, que saquemos el tiempo.
Recuerdo cuando mis niños estaban pequeños y había que levantarlos rápido porque nos vamos a la iglesia. Yo no quiero ir hoy, yo estoy cansado, todos los días madrugo para el colegio. No, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Y esa generación fue instruida a ir a la iglesia, a estar en la iglesia, a participar de la iglesia. Y hoy necesitamos, generación joven que se ha casado, por favor, traiga a sus hijos al mundo y que ellos sean formados en esta hermosa dimensión. Estar en la casa de Dios trae beneficios muy grandes para la vida de nosotros los creyentes. El mensaje que el Señor me dio para compartir con ustedes en esta hermosa celebración de 24 años lo he titulado Los beneficios de pertenecer a una iglesia. ¿Cuáles son esos beneficios? Yo te quiero hablar de 4 beneficios que son muy marcados y que son muy importantes que los podamos entender. Y quiero usar un texto del Antiguo Testamento. Usted dirá, pero no tiene nada que ver. La iglesia no existía en ese tiempo. Bueno, vamos a ver cosas hermosas a través de este texto. En Génesis capítulo 28, y vamos a estar leyendo la escritura del versículo 10 en adelante. Y vamos a hablar de la experiencia de un hombre que tuvo con Dios y que a través de este pasaje nos da los 4 aspectos que quiero resaltar con ustedes en este tiempo de la palabra. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y el Señor, y él soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. Dígalo conmigo: no es otra cosa, repítalo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Señor, háblanos a través de tu palabra. Hemos disfrutado de una excelente adoración, de una excelente celebración, pero al venir a tu palabra, fuente de vida y de poder, pedimos que esta palabra nos confronte, nos anime, nos edifique, nos lleve a reconocer la gran bendición que es hoy día pertenecer a la casa del Señor. Háblanos, Señor, y que nuestros oídos puedan escuchar tu voz y nuestro corazón pueda hacer lo que tú nos hablas. En el nombre glorioso de Jesús. Permítame dar un poquito del trasfondo. Nosotros vemos capítulo 28, Jacob tiene que salir huyendo de la casa de su padre Isaac, de su madre Rebeca. Jacob fue un luchador. Su nombre también significa
engañador, usurpador. El día de su nacimiento, antes su madre recibió una palabra profética. Y la palabra profética decía que el mayor serviría al menor. Y pienso que Rebeca alimentó mucho esta palabra en el corazón de su hijo. Ese hogar en cierta manera estaba un poquito dividido porque Isaac amaba a Esaú, era su preferido. Rebeca amaba a Jacob. Ya Isaac estaba envejeciendo, ya Esaú había negociado la primogenitura por un plato de lentejas, se había olvidado de eso. Pero ahora venía la bendición para el primogénito. Isaac preparó el terreno para que su hijo Esaú, que era un cazador, fuera y trajera un animal cazado y pudiera preparar la cena, preparando el ambiente para lo que era la bendición del primogénito. Pero Rebeca se adelantó, influenció a su hijo, le dijo que se pusiera las vestiduras de Esaú, que hablara como Esaú. Y por más que, pero mi hermano es velludo, yo no soy velludo, le puso pieles de animales. Y así fue como Jacob roba la bendición de su hermano. Había ganado la primogenitura negociado por un plato de lenteja, pero ahora quería la bendición. Y usted conoce la historia. Cuando llega Esaú quiere matar a su hermano. Isaac le pide a Jacob que salga para la tierra de sus parientes y él tiene que huir con mucho temor, con mucho miedo, con mucho terror en su corazón. Y es allí donde vemos que ya cansado del camino, llega a esta parte, pone piedras porque no llevaba nada más y se recuesta. El sueño lo vence y entonces allí Jacob comienza a tener un sueño, una visión de Dios. Al final, él bautiza ese lugar como casa de Dios y como puerta del cielo. Y yo quiero que miremos qué fue la experiencia de Jacob, qué beneficios trajo a la vida de Jacob ese encuentro con Dios, para mostrarte cuáles son los beneficios que hoy tú y yo podemos tener al estar y al permanecer en una iglesia. En este caso esta. Yo llevo 44 años de pertenecer a la iglesia madre, de la cual venimos tanto el pastor Abraham como la pastora Betty, Filadelfia Central. Nuestros pastores, Pastor Colin y Miriam Crawford, ahorita vamos a cumplir 50 años. Pastor Abraham está muy involucrado en esto. Y yo llevo 44 años, él lleva 34 años. Nunca mi esposo y yo hemos salido de la iglesia. Yo ministro en tantas iglesias, casi el 85% de las denominaciones del país. Desde hace 43 años he estado predicando por toda la nación y por otras naciones, pero esa ha sido mi casa. Y aunque voy y vengo y no hay mucho tiempo, el corazón sigue unido y sigue ligado a esa iglesia madre. Quiero que miremos los beneficios a través de la experiencia de Jacob. ¿Cuáles fueron los beneficios que Jacob recibió? ¿Cuáles son los beneficios que tú y yo recibimos al estar en el lugar que Dios ha determinado que estemos? Por eso dice, no dejemos de congregarnos. Y el primer beneficio que quiero que miremos es que la iglesia siempre es el lugar donde Dios se revela, donde Dios se va a dar a conocer a nosotros. Es donde comenzamos a conocer a Dios de una manera profunda,
Capítulo 28, el versículo 12, dice que él vio una escalera, que la parte de la escalera estaba unida a la tierra y parte al cielo. Y el verso 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y dijo Jehová a Jacob en el sueño: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y voy a parar allí, versículo 13, la primera parte. Y es allí en ese sueño donde Dios viene a Jacob. Jacob había crecido en un ambiente de Dios. Su abuelo Abraham, el hombre llamado por Dios para salir de Ur de los Caldeos, ir hacia la tierra de bendición, la tierra prometida. Su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el cual sería llamada descendencia. Esto lo había escuchado. Isaac y Rebeca le hablaron del abuelo Abraham. Le hablaron de lo que Dios había hecho con él. Luego Isaac contó su experiencia con Dios. Y es interesante que la Biblia tiene muy marcado esas 3 generaciones. Había crecido en un ambiente de oír a Dios, de escuchar de Dios, pero se necesita tener un encuentro con Dios. Hemos visto esta mañana a Matías, hemos visto a Ana Belén ya funcionando, ya trabajando en la iglesia. Pero esos 2 niños, va a llegar el momento en que no solamente van a conocer el Dios de su abuelo Abraham, de su abuela Betty, de su mamá Bibi y su papá Cheo, el Dios de ellos, sino que van a tener un encuentro con el Dios de la gloria, ¿cierto? Entonces ya no será el Dios del abuelo Abraham, el Dios de la abuela Betty, sino que será el Dios de Matías y el Dios de Ana Belén. Es mi Dios. ¿Está conmigo? ¿Recuerda Ana cuando le hizo el voto a Dios? Si tú me dieras un hijo varón, yo te lo dedicaré a ti todos los días que él viva. Y cuando destetó a Samuel, lo llevó al templo, lo entregó en la casa de Dios bajo el ministerio de Elí, en medio de un tiempo, de un liderazgo, de una corrupción espantosa, los hijos de Elí. Eso se necesita fe para dejar un bebé, un niño de aproximadamente 3, 4 años en medio de un liderazgo corrupto y un liderazgo negligente como fue el padre Elí. Y Samuel llegó. Capítulo 2 de Primera de Samuel dice que Samuel servía en presencia de Elí, ministraba, es decir, empezó a trabajar en la iglesia, a ayudar en la iglesia. Es la forma como todos comenzamos. Pero llegó un día en que Samuel buscaba la presencia de Dios. Dice que durmió cerca del arca de Jehová, mientras los hijos de Elí dormían en el templo con las mujeres. Fíjese qué diferencia. Y fue allí donde él comienza a escuchar la voz de Dios y cree que es la voz de Elí, y va y dice: ¿me llamaste? No, no te he llamado. Y el capítulo 3, versículo 7 dice: y Samuel, al oír de la voz, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es que llega un momento donde hay un encuentro con Dios, donde ese Dios es real para mí, donde en la iglesia comenzamos a conocer a Dios y escuchamos los testimonios y decimos: ¿cuándo yo viviré eso? Pero va a llegar un día en que tú lo vives a través de ser enseñado a través de esa palabra. Allí empiezas a conocer realmente al Señor para que se convierta en tu Dios. El apóstol Pablo tenía una carga por todas las obras que el Señor le permitió levantar.
Y en Efesios capítulo 1, el versículo 15 al versículo 17, él está haciendo una oración intercesora por la iglesia de Éfeso, que era una iglesia realmente madura. Y él hace un clamor intercesor. Y mire la primera petición que él hace. Él dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, no ceso, dice, y de tu amor para con todos, yo no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está la primera petición y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y realmente esto es lo que determina mi madurez, esto es lo que determina mi fundamento, mi relación con Dios. No vivo de la relación que otros tienen con Dios. Aprecio mucho la relación que mi pastor tiene con Dios, mi pastora tiene con Dios, mi líder tiene con Dios, pero yo quiero eso, yo lo quiero experimentar. Por eso esa palabra conocer en el griego tiene unos significados lindos. Conocer es noxis. Puedes tener un conocimiento aquí, el conocimiento intelectual, pero eso no basta. Este conocimiento intelectual tiene que llevarte al ginosco de Dios, que es el conocimiento de aquí convertido en una experiencia única. Dios me ama, no porque la Biblia lo dice, es que yo lo he experimentado. Dios cuida de mí porque lo he experimentado, porque he visto su presencia en mi vida. Ese es el punto. ¿Y cómo viene eso? En la casa de Dios, en la iglesia. Allí somos alimentados de la palabra, allí somos instruidos en la palabra. Allí, y yo quiero que usted valore lo que ustedes tienen aquí. Ay, es que el pastor es muy duro, es que es tajante. Alabe a Dios por eso, porque el problema que hoy tenemos, yo pienso, ¿por qué tanta gente no volvió a las iglesias? No pasó aquí solamente, pasó en la mía, pasó en la central, pasó en las megas, pasó en todas partes del mundo, en México, donde voy, en Costa Rica, no volvieron. ¿Por qué? Un cristiano maduro vuelve a su fuente. Un cristiano que ha crecido vuelve, añora a su fuente. Entonces, la primera experiencia por la cual Jacob llama esto no es otra cosa sino casa de Dios, porque allí él se le manifestó y Dios fue claro: yo soy Jehová. Dos nombres: yo soy, el más grande nombre, Jehová. Y luego le dice: el Dios de tu padre Abraham, de tu abuelo, y el Dios de tu padre Isaac. Y ahora quiero ser el Dios tuyo. ¿Quieres tú ser y conocer esto? Es por eso que esto llena nuestro corazón. Y todo vacío que dejó un papá que se fue, una mamá que se fue, un marido que se fue, un novio que te dejó, eso, o una novia que te dejó, porque pasa en los dos campos. Eso, cuando tú adquieres esto, ya no te importa si te dejaron, porque Él jamás te dejará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso fue el primer beneficio, y es el primer beneficio que obtenemos realmente en la casa de Dios. Por eso somos discipulados, por eso hay grados de discipulado. Por eso escuchaba yo y todavía no me había graduado del discipulado. ¿Y por qué tantos niveles? Porque vamos de conocimiento en conocimiento y de gloria en gloria. Amén. El segundo beneficio es que la iglesia es el lugar donde Dios confirma sus promesas que Él te ha hecho. Da promesas y confirma sus promesas. Es hermoso el versículo 13, la segunda parte, después de que se le revela en el sueño, dice: y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y te la daré a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Wow! Aquí le está reafirmando la promesa del abuelo de Abraham. La promesa que le hizo a Isaac también en Génesis 26. Aquí le está reafirmando: tú eres Jacob, la tercera generación. Aquí tienen 3 generaciones. Están sus pastores, están los hijos de los pastores y están los nietos de los pastores. Y saber que perteneces a una iglesia generacional, eso trae bendición, porque hoy estás tú y tus hijos van a estar y tus nietos van a estar y estarán en ministerio y estarán en la obra del Señor involucrados, quieran o no quieran, porque Dios no los dejará hasta que cumpla su propósito en sus vidas. Y le reafirma la promesa que le había dado a su abuelo. Y no solamente la promesa, él es la tercera generación, le habla de multiplicación, de bendición y de extensión. Por eso yo siento que esta palabra es tan directa para ustedes. Ni lo piensen, todavía Dios no ha terminado con ustedes. De hecho, están preparando la otra generación. Y cuando hablo de las generaciones, no solamente son la de sangre y carne. Ustedes son generación de esta iglesia. ¿Me entiende? Y no solamente eso, en el verso 15 le habla de la protección a un hombre de muchos temores. Y dice: y he aquí, Jacob, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y ahí está confirmando ese llamado. Y esto es la iglesia, donde somos nosotros equipados, donde somos formados doctrinalmente. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. El apóstol Pablo en Efesios también capítulo 4, versículos 11 al versículo 12, él está hablando de los ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia. Y él mismo dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, 5 individuos dados por Cristo a la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de estos ministerios? Versículo 12, diga conmigo, léalo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no me puedo detener allí, pero léalo en casa, el texto que sigue: para que no seamos niños fluctuantes. Hoy aquí, mañana acá, hoy paso a esta iglesia, mañana esta no me gustó, paso a la otra. No, tú tienes que echar raíces para poder ser un árbol de vida, un árbol que dé fruto, un árbol que extienda sus ramas. Y ese es el propósito del pastorado. Ese es el propósito, ¿no? Y allí es tan hermoso, porque es en la iglesia donde los pastores van a ver tus dones, van a ver tu llamamiento, van a ver tus habilidades. Uno tiene ese don de parte de Dios, que es ver lo que otros no ven. Hay veces uno llama a una persona para entregarle a hacer algo. No, pastora, yo no, es que yo no puedo con eso. Es que no, me lo vas a hacer, no te dé miedo. Y se empieza de menos a más, y luego va desarrollando, y luego qué bueno, y luego tus pastores te llevan a otro nivel. ¿Sabe cómo comencé en la iglesia Filadelfia Central? Siendo ujier.
Mi esposo y yo éramos ujieres. El día que me pusieron la escarapela de ujier, yo casi caigo y no de unción, que caigo de emoción. Para mí era un privilegio, porque ¿sabe por qué me quedé yo en Filadelfia Central? ¿Quiere que le diga? Los ujieres que están aquí, ¿ustedes son la clave o son el clavo? Yo me quedé en Filadelfia Central la primera vez que fui por una ujier. Mis niños estaban muy pequeños. La niña menor tenía 4 añitos. Así es que llegamos, después de salir de la renovación carismática católica, el primer lugar fue Filadelfia Central. Y llevé mis niños mayores fueron a la escuela dominical y la chiquita era muy pegada, entonces me la dejaron allí. Yo estaba como en la tercera fila, pero llegó un momento cuando estaba predicando, no estaba el pastor Colín, estaba predicando el pastor que le tocó esa mañana, y la niña me empieza a jalar: mami, estoy mal. Y tan mal estaba que lo que quería era vomitarse. Y pueden imaginarse, yo en esta iglesia, que la niña se me vaya a vomitar. No puede ser. Como pude, cogí mi niña y corrí. En ese tiempo la iglesia de Filadelfia estaba llena de corredores, y voy a preguntar: ¿dónde queda el baño? Por el otro corredor. Y yo corra con la niña: ¿y dónde queda el baño? Por ese corredor. Y la niña no alcanzó a llegar al baño y la niña se vomitó. Y yo decía: Dios mío, trágame tierra, qué vergüenza en esta iglesia por primera vez. Y yo estaba preocupada por lo que estaba en el suelo y no por mi niña. Y sabes, llega una ujier, nunca me olvido, Luz de Valencia. Y Luz de Valencia vino y me dijo: ¿qué le pasó a la niña? No sé, pero qué pena. No se preocupe por eso, atienda a la niña. Me trajo unos trapitos húmedos: atienda a la niña, por esto no se preocupe, yo recojo eso, por favor, tranquila. Y vómito es vómito. Me quedé, yo dije: esta es mi iglesia. Esa mujer fue definitiva. ¿Y quién iba a imaginar que como al año y pico ya estábamos con escarapela de ujieres? Y a los hombres y a las mujeres que nos tocaba el servicio el domingo, nos tocaba barrer, trapear la iglesia. En casa yo tenía que lo hiciera, y los hombres tenían que ayudar. Pues los hombres barrían en zigzag, trapeaban en círculos, y nos tocaba a las mujeres volver a pasar. Pero lo hermoso era ver que hacían lo que no hacían en casa. Comencé en la puerta, y de la puerta pasé a servir en la reunión de mujeres, y de la reunión de mujeres pasé a la escuela dominical con mi pastora Miriam, y de la reunión de escuela dominical pasé a liderar consejería, y allí fui subiendo y el Señor fue haciendo. Vieron mis dones, vieron en qué podía trabajar, y agradezco a mi iglesia madre por lo que puso en mi vida y en mi corazón. Así es que, amados, esto es hermoso, es parte de ese beneficio grande de estar en una iglesia, ser formados, conocer mis dones, conocer el llamado de Dios, ser encaminada al llamado de Dios. ¿Y sabes qué más? Ser enviados. No salimos sino hasta que no somos enviados. Hechos capítulo 13 me encanta, porque es el testimonio de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13 versículo 1 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y habla de otros más: Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor, es un tiempo de ayuno, de oración. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. El Espíritu Santo confirma el llamado de Bernabé y de Saulo. ¿Y sabes qué? Y la iglesia de Antioquía los envía a su primer viaje misionero a Europa. Ellos regresan, dan cuentas
rinden cuentas. Esto es precioso. Es tan importante estar bajo cobertura. Es tan importante saber que estamos donde estamos, pero hay una iglesia que nos cubre. Hay una iglesia que ora por nosotros. Hay una iglesia que creyó por nosotros y nos envió. Una cosa es que yo vaya y me imponga, y otra cosa es que la iglesia me envíe. Allí tendrás toda la protección de Dios y toda la autoridad de Dios para lo que Él te ha encomendado hacer. Así es que, amados, número uno, la iglesia es el lugar donde Dios se revela a mi vida, donde yo aprendo a conocer a Dios. Número dos, donde sus promesas son dadas y sus promesas son confirmadas. Número tres, la iglesia es el lugar donde encontramos la llave que abre los cielos. Diga conmigo, levante su mano. ¿Alguien trajo llaves aquí? ¿Alguien tiene las llaves aquí? La del carro o la que sea, sáquela, levántela y diga: en la iglesia, póngala así, diga: en la iglesia yo aprendo a conocer la llave que tiene los cielos abiertos sobre mi vida. Aquí vemos inmediatamente cuando él hace esa confesión de que es casa de Dios y puerta del cielo, versículo 18: y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era luz. Era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviere a paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que Dios me da, el diezmo apartaré. Exactamente. ¿Por qué la llave? Porque somos instruidos en la palabra. Hay iglesias que dicen: aquí nunca hablamos de diezmos. No manipulamos, porque es un pecado de control, y toda forma de control es brujería. Pero sí enseñamos la verdad. Tú la tomas o la dejas. Pero cuando vemos lo que la palabra de Dios dice, es nuestra responsabilidad tomar la actitud de obedecer o no obedecer. Puede tomar tiempo, y a la larga terminas sabiendo qué es lo que Dios pide. De todo lo que Dios me da, el 10% es para Él. Y algo que aprendí hace muchos años es que antes de yo empezar a gastar el 90%, yo pongo aparte el 10%. ¿Cierto? Y Jacob hace un voto allí. Ahora, no estoy hablando de esos pactos que hoy se hablan de que pacte, eso no es bíblico. Estoy hablando de la obediencia. Hay que enseñar. Parte de la enseñanza del discipulado es conocer bautismo, es conocer el bautismo en agua, es conocer sobre la Santa Cena, es conocer todo el plan de salvación, y es conocer lo que Dios pide. Nadie te obliga. Tú puedes seguir en la iglesia, diezmes o no diezme. Si obedeces, el cielo se abrirá. Jacob no tenía nada, y lo único que tenía era una piedra. Pero tuvo cuidado de darle la piedra. Ahora, Jacob habla de diezmo, y esta es la segunda vez que se menciona esta palabra en la Biblia. La primera vez está en Génesis capítulo 14, el versículo 20, cuando Abraham tiene el encuentro con Melquisedec, rey de Salem, un tipo de Cristo, una manifestación, una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando tiene el encuentro y participa del vino y del pan, y él dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. La ley no estaba todavía establecida. Los diezmos empiezan a hablar antes de la ley. Y ahora Jacob
semejante engañador, semejante usurpador, tramposo porque era tramposo, menciona que de todo lo que Dios le va a dar, el diezmo apartará. Ahora, lo hace con beneficio propio. Si tú me cuidas, si tú me proteges, si tú me das vestido, si tú me das comida, o sea, ¿quién pone las condiciones? ¿Dios o nosotros? Pero aún así, el Señor le aceptó. Ahora, yo voy a leer este pasaje de la manera correcta, no como lo leí antes. Y lo voy a leer de atrás para adelante. Y yo voy a decir lo que dice aquí. Señor, tú envías una palabra que debo darte, el 10, que no me pertenece a mí sino a ti, y yo te daré el diezmo de todo, punto. ¿Cierto? Y el cielo se abre diciendo, y yo voy a estar contigo siempre, y yo te voy a guardar en todas las partes donde tú vayas, y te voy a dar pan para comer, y te voy a dar vestido para vestir, y te mantendré en paz, y volverás al lugar. Y eso es lo que Dios hace. Si hay algo difícil, es esa parte del diezmo. Si hay algo que a muchos les cuesta. Pero mire lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice, pruébame. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos, la llave, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Diga, hasta que sobre y abunde. En la pandemia todo se cerró. Dios nunca nos faltó. Mi agenda paró de marzo a diciembre, todos los compromisos que estaban hechos, todos los viajes a las naciones, todo. No, nos tocó estar en casa. Pero Dios hizo otra agenda. Y la otra agenda que hizo ocupó 3 veces lo que iba a hacer yo antes. No había manera de reunirnos, no había cómo recibir. De hecho, muchas iglesias tuvieron que recortar porque no entraba. Nosotros vimos los cielos abiertos. Fue algo increíble. Predicaciones yo tenía todos los días, virtualmente. No tuve que coger un avión. En un día prediqué en Nicaragua por la mañana, prediqué en México por la tarde y prediqué en Estados Unidos por la noche. Y ¿sabes qué? Lo más hermoso es que podía predicar en mi casa. Estaba con mi esposo. Y ¿sabes qué? También de la cintura para arriba súper elegante, de la cintura para abajo en pijama y en chanclas, muy descansada. Comenzaron a llegar ofrendas de tantos países. Y un día resultó que no pude recibir una ofrenda porque la devolvieron a su lugar de destino. Y entonces yo pregunté, pero por teléfono, ¿qué pasó? ¿Y a usted por qué le mandan plata de España? ¿Y por qué le mandan plata de México? Pensaron que era narcotraficante. Y te voy a decir, y allí no puede usarse ya esa aplicación, sino otra. Dios no faltó, sobró y abundó. Y de lo que Dios nos daba, dábamos. Dábamos. Porque Dios es fiel a sus promesas. Así es que número 1, la iglesia es el lugar donde Dios se revela a mi vida, donde aprendo a conocer a Dios y prosigo conociendo a Dios y nunca terminaré de conocer a Dios hasta que lo vea cara a cara. Gloria al Señor. La iglesia es el lugar donde Él revela sus promesas y cumple sus promesas en cuanto al propósito de tu vida, a tu llamado, a todo lo que Él ha querido hacer contigo. Y número 3, la iglesia es
el lugar donde conozco la llave para abrir los cielos. Y no diezmo para que Dios me dé, diezmo porque mi agrado es obedecerle a Él. Y ese es el gozo más profundo del corazón. Y número 4, mi último punto. Número 4, la iglesia es el lugar donde encontramos el descanso y la paz en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, en tiempos donde pasamos por pruebas, por procesos que otros no entienden. ¿Y cómo usted pasa por esto? Sabes, tenía una discípula maravillosa que Dios me permitió ganar hace como 26 años. Estaba en otra ciudad. Su esposo oró mucho para que ella se convirtiera, y Dios me dio el privilegio de llevarla a los pies de Cristo y formarla y discipularla, y fue hermoso. Y ella se pegó. De hecho, viajó a muchos lugares donde íbamos, la llevamos. Y hace 20 años yo fui al médico por una sinusitis. Y mi médico, el internista, la doctora me dijo: te voy a mandar todos los exámenes. Y en el examen de orina resultó que había sangre. Ella dijo: puede ser un cálculo. Menos mal había ido con mi hija ese día. Y mi hija dijo: mi abuela tuvo riñones poliquísticos y eso es heredado. Ahora, ninguno de nosotros nos queríamos hacer el examen porque temíamos, porque eso se hereda. Y entonces yo no quería que mi hija dijera eso, porque de pronto lo van a tomar con una preexistencia en la prepagada. Pero bueno, la doctora mandó una ecografía y en la ecografía no hubo nada que hacer. Cáncer en el riñón izquierdo, un tumor que ya había dañado el riñón izquierdo, que ya medía 7,5 centímetros. Y como siempre solemos escuchar en este tiempo, los médicos han perdido mucho de su corazón, de su apostolado, porque está bien que digan que hay un cáncer, pero díganselo mejorcito. Y no se lo digan: no, usted lo que tiene es un cáncer, y eso ya está invadido, y eso ya debía haber hecho metástasis. Y yo casi me caigo. Digo: no, doctor, pero ¿cómo me va a decir que es un cáncer? Tendrían que hacer una biopsia. Es por la dimensión. Eso es un cáncer y ya seguramente todos sus órganos están ya contagiados de eso. Y tuve que ser operada y efectivamente era un cáncer. Tengo un solo riñón y ese médico que fue tan duro, pues ya lo he ganado para Cristo en estos 20 años. Y cada vez que me hacen el examen cada año, me dice: oye, tú estás divinamente, tu riñón funciona como si tuvieras. Le digo: pues que la gloria de Dios, tú sabes, doctor, tú fuiste un instrumento, pero al principio fuiste duro. Y en ese tiempo, ¿tú sabes lo que significó la iglesia? En ese tiempo, cuando otro no entiende, y esta discípula mía que te estoy contando, cuando supo que a su pastora, a su mamá espiritual, le habían encontrado un cáncer, se resintió con Dios y se apartó de Dios. Porque yo no puedo creer que es viéndote como tú sirves a Dios, como tú amas a Dios, como tú le sirves a Dios, y Él haya permitido. Y nosotros sabemos que Él es soberano en todas las cosas, pero también sabemos que para Él no hay nada imposible, y que los procesos son duros, pero hay que pasar por ellos. Pero qué bueno es cuando entendemos a otros. Y sabes, hay que pasar a veces por eso para poder entender a otros. Y desde ese tiempo que yo pasé por el cáncer, que Dios me sanó, que el tumor estaba encapsulado, que ninguno de mis órganos estaba contagiado de cáncer, es que ahora desde ese tiempo, cuando alguien viene con un problema de cáncer y dices que tengo mucho miedo, yo le digo: no te preocupes, yo te entiendo. Llora lo que tienes que llorar, pero no te quedes llorando, porque yo conozco un Dios que por encima de esa verdad, de ese diagnóstico médico, hay una gran verdad, que Él es la resurrección y Él es la vida,
Y Él, aunque estemos muertos, viviremos. Gloria al Señor. Es el lugar donde realmente somos fortalecidos, somos animados a creerle. Génesis capítulo 35, un poquito más adelante, el versículo 1 en adelante. Quiero leer esto, pero quiero darte el contexto para que entiendas. Ahora, Dina, la hija de Jacob, fue violada por uno de los hijos de Het. Usted lo puede leer allí. Los hermanos de Dina hicieron justicia por su propia mano, aunque este hombre se arrepintió, este hombre quiso casarse con ella y todo, y planearon algo y acabaron con ese pueblo. Y ahora Jacob estaba otra vez en miedo, en espanto y en temor. Y lo que decía, ahora van a venir todos esos pueblos cercanos a Het, y van a venir y van a matar mis hijos y me van a matar a mí, porque Jacob tenía tantos temores en su vida. Pero en cada temor de tu vida, en cada miedo, en cada inseguridad, hay un Dios que viene en ese momento maravilloso. Y entonces Dios, en el capítulo 35 versículo 1, Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora permítame decirle, Jacob hizo un voto. Jacob vio la mano de Dios. Jacob realmente trabajó para Labán, pero vio la mano de Dios enriqueciéndolo. Ahora ya él iba a ir otra vez para su tierra, y entonces se presenta esto, y ahora tiene miedo, y Dios viene y le dice: no tengas miedo, sube a Betel. Dios recuerda tus promesas. Por eso dice Proverbios: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y aquí tenemos a un Jacob que había olvidado lo que le había prometido a Dios allí en Betel, y Dios le dice: regresa a Betel, al Dios que se te apareció cuando estabas angustiado, y empieza a consolarlo. Y es tal el impacto: y ofréceme allí un altar, levántame un altar, Jacob. Y entonces Jacob empieza y confronta a su familia y confronta a sus empleados y dice: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense, muden sus vestidos, porque nos levantaremos y subiremos a Betel, y allí haré el altar al Dios que me respondió en el día de la angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dieron a Jacob todos sus dioses y se limpiaron de toda contaminación. Versículo 5: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios cumplió, Dios los guardó cuando Jacob estuvo dispuesto a volver, y Dios estuvo guardando sus hijos, y Dios estuvo guardando todo, porque ese es el Dios que tenemos. Y aunque muchas veces nuestros hijos se apartan de los caminos de Dios, en su misericordia Dios los guarda, en su misericordia, en su protección. Es increíble la misericordia de Dios, y por eso no maldiga a sus hijos, apele a la misericordia del Señor. Y es entonces cuando Jacob dice que levantó, y salieron, y el terror estuvo. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Y lea conmigo: y edificó allí un altar. Y dígalo fuerte: y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es en la iglesia del Señor donde encontramos la familia de Dios, la consolación, la ayuda, el soporte. Es cuando alguien te dice: no estás solo, yo voy a estar orando por ti. Es que no tengo ni alientos para orar. Yo entiendo eso, hay momentos que no tenemos, pero hay otros que van a levantar tus brazos y te van a fortalecer, y vas a ver el milagro de Dios. Y entonces levanta el altar allí en Betel.
Y aquí se cumple, Abraham fue Dios de altares, hombre de altares. Isaac fue hombre de altares. Y ahora que Jacob ha conocido a Dios, después de tantos años, levanta un altar. Y le volvió a poner nombre a ese altar. ¿Y sabe cómo lo llamó? El Betel. ¿Y sabe lo que significa? El Dios de la casa de Dios. Qué hermoso. Ahora tenía una experiencia mayor. Ahora conocía a ese Dios maravilloso. El Dios de la casa de Dios. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso estamos aquí. Por eso saldremos de aquí a encontrarnos con nuestra familia para almorzar juntos. Pero primero hemos estado con el Señor. Y cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, crecen en la iglesia. Y esto es lo más maravilloso. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y puerta del cielo porque fue el segundo calificativo que Jacob dio en Betel. Y a eso nos habla de los cielos abiertos, de las respuestas de Dios para nuestras vidas. Habla que Dios descenderá y nos habla de algo muy hermoso que compartía en la primera reunión y que siento que es para esta iglesia. Ustedes han visto la gloria de Dios. Todo lo que describía el pastor Abraham, todo el precio, todo el costo. Y mire lo que tenemos ahora. Y no paramos. Y vamos para allá. Y vamos para acá. Y lo que viene para ustedes, que es el resultado de muchos procesos que se tienen que vivir. Jamás experimentaremos la gloria de Dios si no pasamos por los procesos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 1-2, cierro mi mensaje con esto. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloria de la presencia del Señor lo llenaba. Y ese es el anhelo de mi corazón. Por eso cierro con esta escritura. Vienen días, y están por llegar esos días, en que la gloria del Señor será tan fuerte, no manipulada. Será el resultado de la adoración, será el resultado de la intercesión, porque aquí son hombre y mujer de rodillas, yo los conozco, de intercesión y de clamor. Este es el resultado de esas rodillas dobladas, de ese clamor. Pero vienen días donde se experimentará la gloria de tal manera que nadie tendrá que poner las manos sobre ti, porque en la adoración Dios estará sanando cánceres, Dios estará sanando enfermedades terminales, Dios estará sanando finanzas, Dios estará sanando hogares, Dios estará sanando familia. Dios traerá al hijo pródigo que volverá a casa. Dios sacará a tus hijos de la droga, de la atadura de la droga, de tantas cosas, porque habrá una gloria tan especial que mientras cantan, la unción profética fluirá sin tener que decir vamos a parar para hacer esto. Y a veces será tal la gloria que no habrá ni predicación, porque Dios se manifestará atrás, arriba, adelante, atrás, en todo lugar, y Él nos llenará. Y eso es lo que está por venir ahora. ¿Me entiende? Pero es necesario, es muy necesario que podamos experimentar estos 4 maravillosos beneficios. Diga conmigo: número 1, conoceré a Dios y lo seguiré conociendo. Número 2, sus promesas las recibiré y veré el cumplimiento de sus promesas. Esas promesas que llegaron en una predicación que tú la estabas oyendo aquí y que subrayaste y que habías venido con un problema serio, y esa palabra fue directa a tu corazón. Número 3, las llaves
para mantener los cielos abiertos sobre tu casa. No faltará la comida en tu alacena. Posiblemente mañana no hay nada, pero tú te sentarás y bendecirás, y alguien tocará la puerta y Dios te sorprenderá con un mercado para 2 meses. Gloria al Señor. Así es nuestro Dios. Y número 4, seremos consolados, fortalecidos, animados, y la gloria del Señor se verá sobre todos nosotros. Han hecho un trabajo excelente, y yo les reto a seguir conociendo a Dios, enamorándose de ese Dios maravilloso, donde tú vas a poder llegar a ese ginosco, es ese conocimiento de cada predicación, de cada meditación tuya, y que ahora es una realidad en tu vida. Es una realidad. Seguro Pastor Abraham recuerda, y Betty, cuando venía el Pastor Banjoni de España. Yo estaba terminando mi seminario bíblico, después enseñando en el seminario bíblico, y el Pastor Banjoni tenía una palabra muy buena, porque en Filadelfia Central tampoco invitaban a cualquier persona. Y algo que me tocó mucho del hermano Banjoni es que sus ilustraciones que él usaba en sus mensajes eran sus experiencias con Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo yo había comprado todos mis libros de teología y todo, y había comprado los libros de 500 ilustraciones, 501 ilustraciones, las ilustraciones de Samuel Vila, las ilustraciones de Limardo, porque mi pasión era predicar la palabra, y la ilustración es una luz que viene ante una enseñanza para aclarar lo que estamos enseñando. Y yo me di cuenta cómo este hombre, las ilustraciones que usaba no eran las de Limardo, no eran las de Samuel Vila, no eran las de X o Y, eran sus propias vivencias. Recuerdo que sentada allí yo decía: Dios, ¿cuándo podré hacer esto yo? Y con el conocimiento de Dios, paso a paso, comencé a ver las experiencias en mi vida que hoy son mis ilustraciones. Por eso me has oído hablar del cáncer, de esto, de lo otro, porque es lo que yo he vivido en ese conocimiento de Dios. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios maravilloso. Por eso, al terminar este mensaje, yo quiero hacer una invitación. Allí donde tú estás sentada, me has escuchado hablar de este Dios incomparable que amo apasionadamente. 46 años de empezar a conocerle y seguirle conociendo, y no cambio, y mi pasión crece más todos los días. No es cuestión de religión, es cuestión de relación y de conectarnos con Él. Y si hay aquí personas que fueron invitadas por familiares o amigos, y esta palabra te ha tocado, y allí tú dices: quisiera conocer a ese Dios. Nunca antes has entregado tu vida a Cristo, pero hoy quieres rendirla. Levántame tu mano allí si quieres que ore por ti. Allí donde tú estás, levántame tu manito y di: yo quiero eso, yo quiero. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos más levantaron su mano? No alcanzo a ver de lejos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero pedirte algo. Allí donde estás, puedes estar parado, parada. Ponte de pie allí donde tú estás. Los que me levantaron su mano, ponte de pie, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los de atrás que me levantaron su mano, no te dé pena, no te dé vergüenza. Este es el mejor camino, y vamos a darles un aplauso. Mira cuánta gente de pie. Un aplauso para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios tiene un propósito para tu vida, y un propósito grande para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Este es el inicio. Y allí donde tú estás, solamente levanta tu mano derecha y con tus ojos cerrados, olvídate de la gente que está al lado. Repite esta sencilla oración: Señor Jesucristo. Dígale allí, abre tus labios y dile: Señor Jesucristo, necesito un Salvador, y tú eres ese Salvador. Y hoy vengo a ti
para pedirte perdón por todos mis pecados y abrirte mi vida y mi corazón, entregarte mi vida para que desde hoy día tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Dios te bendiga. Aplausos para ellos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ponte de pie allí donde tú estás. Amados y amadas, en este domingo de celebración de estos 24 años, hoy yo quiero que tú también rindas todo tu ser a Dios y a darle gracias por esta iglesia hermosa que te ha ayudado a crecer, que te ha ayudado a madurar, por tus pastores. Nunca olvides orar por ellos, por sus hijos, por sus generaciones. No los sueltes. Son los instrumentos que Dios ha usado. Levanta tus manos allí. Señor, te damos tantas gracias por darnos este lugar espiritual donde hemos podido crecer, donde hemos podido madurar, donde hemos podido conocer más y más de ti, Señor. Dígale allí: bendigo esta iglesia. Vamos, dígalo. Bendigo a mis pastores, mi pastor Abraham, mi pastora Betty. Bendigo cada uno de sus hijos, Señor. A Junior, a Vivi, Señor. A Cheo, Señor. A Ana Belén, a Matías, Señor. A toda su generación, a sus líderes, a los pastores. Señor, gracias. Gracias. Ayúdame a ser fiel, leal, Señor. Ayúdame a desarrollar mi vida cristiana, alimentándome de la buena palabra de Dios. Ayúdame a darte gloria cada mañana, cada noche, a exaltarte, a glorificarte, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y a ti sea, Señor, la gloria y la honra en este día. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, @Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.